De pie, por favor. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 14 de julio de 2022, presidida por el magistrado Augusto Ferrero Costa e integrada por los magistrados Francisco Morales Arabia, Gustavo Gutiérrez Tixe, Helder Domínguez Haro, Manuel Monteagudo Valdés y César Ochoa Cardich. Secretario relator, Flavio Reategui Apaza. Puede dar inicio a la audiencia, señor presidente. Audiencia pública del Pleno del jueves 14 de julio del 2022. Muy buenos días. Siendo hoy jueves de la fecha señalada, damos inicio a la audiencia pública de pleno programada para la fecha en la que los señores abogados harán uso de la palabra. Les damos la cordial bienvenida al vicepresidente Francisco Morales, a los señores magistrados Gustavo Gutiérrez, Helder Domínguez, Manuel Monteagudo y César Ochoa. Debemos informar que la magistrada Luz Pacheco no se encuentra presente por razones de salud y el Pleno en su oportunidad decidirá lo pertinente sobre la participación de la magistrada en el conocimiento de las causas programadas para el día de hoy. Pues bien, damos la bienvenida igualmente a don Manuel Monteagudo y César Ochoa, y antes de dar inicio al uso de la palabra que han solicitado los señores abogados, pedimos al secretario relator que dé lectura al artículo 34 del reglamento normativo del Tribunal Constitucional. Señor presidente, buenos días. Señores magistrados, buenos días. Doy lectura del artículo mencionado. Luego de instalada la audiencia, el presidente dispone que el relator dé cuenta en forma sucesiva de las causas programadas, precisando el número de expediente, las partes que intervienen y la naturaleza de la pretensión. El presidente concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al demandante y por igual tiempo al demandado, quienes se ubicarán a izquierda y la derecha respectivamente frente a los magistrados. A continuación, el presidente concede el uso de la palabra a los abogados del demandante y del demandado por el mismo tiempo, los cuales se ubicarán en igual forma que sus defendidos. Está permitida la réplica y dúplica a los abogados por el tiempo que determine el presidente. Por último, cuando corresponda, se recibirá la participación de la amicus curiae. He concluido, señor presidente. Perfecto. Como ha mencionado usted, le rogaría que brevemente dé cuenta de las causas programadas para la fecha, para que todos entiendan el número de ellas, que son 4, y simplemente señalar cuáles son. Sí, señor presidente. El día de hoy se han presentado para informes orales en los expedientes 20-2021 PI, 3092-2021 proceso de amparo, 2296-2021 proceso de habeas corpus y 2580-2021 proceso de cumplimiento. Perfecto. Se inicia entonces la sesión con la primera causa del día, que es referida al expediente 00020-2021. Informará por la parte demandante en representación del Colegio de Abogados de Lima Sur
los abogados Óscar Urbiola Jani, informe presencial, y Jorge Luis Acevedo Mercado, informe presencial igualmente, y por la parte demandada, en representación del Congreso de la República, el abogado Guillermo Llano Cisneros, por informe presencial. El abogado Urbiola Jani, que es un gusto saludarlo, expresidente del Tribunal Constitucional, puede exponer por su alegato por un tiempo de 5 minutos. Sí, y vamos a agradecer a los técnicos que nos acompañan, que una vez que pase el tiempo otorgado, simplemente lo mencionen para que nosotros actuemos de acuerdo a lo que corresponde. Adelante, doctor. Sí. Adelante, doctor. Gracias. Solicito permiso para retirarme la máscara, señor presidente. Sí, sí, por supuesto. Gracias. Gracias. Señor presidente de este alto tribunal, señores magistrados de este alto tribunal, para mí este es un momento muy especial, estar en esta tribuna para defender una causa en resguardo del orden constitucional y estar frente a un tribunal recompuesto, con una larga trayectoria, con quien también me identifico en su alta responsabilidad de ser los garantes del orden constitucional y de los derechos fundamentales. Expreso mi saludo y mi respeto a quienes conforman este alto tribunal. Estamos aquí para expresar nuestro informe oral en el proceso de inconstitucionalidad 020-2021 que interpone el Colegio de Abogados de Lima Sur en contra del Congreso de la República respecto a la Ley 31192, que establece o faculta a los afiliados del sistema privado de pensiones retirar fondos de pensiones y concretamente nuestro cuestionamiento están respecto a los artículos primero, que autoriza de manera extraordinaria a todos los afiliados al sistema privado de pensiones que no califiquen al régimen de jubilación anticipada por desempleo a retirar de manera facultativa hasta 4 unidades del total de sus fondos acumulados. E igualmente cuestionamos el artículo tercero, que en su segundo párrafo precisa que lo señalado en la presente disposición no se aplica a las retenciones judiciales o convencionales derivadas de deudas de alimentos hasta por un máximo de 30% de lo retirado. Estas disposiciones que cuestionamos en esta demanda transgreden los artículos 10 y 11 en cuanto al derecho a la pensión, a la previsión social en general, que la Constitución consagra y protege a través tanto de entidades públicas como de entidades privadas, tanto para las pensiones como para la salud. Transgrede también el artículo 12 en cuanto a la intangibilidad de los fondos pensionarios, los fondos de previsión social en general, ya sea en el sistema privado o en el sistema público, en razón a la finalidad
que ambos sistemas persiguen, y en concreto, en este caso, el sistema privado de pensiones. Ninguna entidad está habilitada para restringir, afectar o gravar, destinar o gastar los recursos allí depositados. Cuestionamos también la sostenibilidad, la afectación a la sostenibilidad del sistema de pensiones, que está consagrado en la primera disposición final y transitoria de la Constitución respecto a la obligación de respetar la sostenibilidad de los fondos pensionarios para garantizar tener los recursos disponibles a fin de poder cumplir con las obligaciones futuras. La sostenibilidad significa que en ningún caso los fondos de pensiones, sean privados o públicos, en este caso en concreto, respecto a esta ley, los fondos de pensiones del sistema privado pueden ser destinados a fines distintos a los establecidos expresamente por ley. Y también cuestionamos estas disposiciones porque afectan los artículos 7 y 9 de la Constitución respecto al derecho a la salud, a la que tienen derecho y acceso todos los peruanos. Estos aspectos van a ser debidamente explicitados en la intervención que va a tener mi colega, el doctor Acevedo, a fin de que se pueda comprender con mayor amplitud cómo es que se han afectado tanto los artículos 9, los artículos 10, 11, los artículos 7, 9 y el artículo 12, así como la primera disposición transitoria, final y transitoria de la Constitución. Quiero, de manera muy especial, ocuparme en esta oportunidad de el contexto en el que se aprueba la ley cuestionada. Estamos en un sistema democrático que desde 1993 se caracteriza por un sistema en el orden parlamentario unicameral, que a la fecha ha demostrado de manera evidente los defectos que este sistema en el orden legislativo está generando a través de disposiciones legales que transgreden la Constitución, como consecuencia de no observar el principio, ¿no?, de corrección funcional que debe observarse en todo sistema democrático, constitucional y social de derecho, a fin de que las instituciones cumplan sus funciones dentro de lo que establece la ley. Es cierto, el Congreso de la República tiene facultad para legislar, pero lo debe hacer dentro del orden constitucional y no lo está haciendo. La prueba es de que, abusando de la posibilidad de exonerar del segundo debate, no genera un segundo debate que podría permitir corregir los defectos que evidentemente tiene esta ley y todas las anteriores que se han dictado, así como otras de distintas materias que han llegado a este tribunal y que se han declarado inconstitucionales. De tal manera que la no existencia de una segunda Cámara que permita revisar los proyectos de ley aprobados en la Cámara Baja o la Cámara de Diputados, se está generando una situación irregular de quebrantamiento constante, permanente, continuo del orden constitucional. Más aún cuando aspectos que deben ser revisados no solo por la Comisión de Economía, como en este caso y los anteriores en los que se ha regulado sobre la misma materia, ni siquiera han tenido un dictamen o una opinión de la Comisión de Constitución. Cuando se trata de aspectos que están expresamente señalados en la Constitución y que antes, si bien tenían amparo legal, hoy tienen amparo constitucional. El derecho a la salud, el derecho a la pensión, la intangibilidad de los fondos, ¿no?, y la sostenibilidad del sistema han pasado de tener un respaldo legal a un respaldo constitucional que obliga de todas maneras a ser respetado y que restringe la posibilidad del legislador para alterarlos de la manera como se están alterando. De tal manera
que con la frecuente exoneración del segundo debate se están cometiendo errores legislativos que generan efectos negativos no solamente en la economía, sino también en lo social. ¿Y esto qué genera, señores magistrados, señor presidente? Genera algo que es evidente y que felizmente está sucediendo: la alta responsabilidad que tiene el Tribunal Constitucional para corregir todos estos defectos. Y esa es la tarea que yo estoy seguro este tribunal va a cumplir a cabalidad, porque se dan las condiciones para que el vaciamiento que se está generando en el orden, la previsión social, respecto al derecho a la salud, respecto al derecho a la pensión, la intangibilidad de los fondos y la sostenibilidad del sistema es flagrante y evidente, con consecuencias futuras que queremos evitar y que en la historia tienen lecciones de las que debemos aprender, como ha sido el constante vaciamiento, por ejemplo, de los fondos de previsión social desde cuando existió el Seguro Social Obrero, el Seguro Social del Empleado, cuyos fondos se destinaron para obras públicas y en las que los distintos gobiernos le pusieron la mano al bolsillo de estos fondos, y lo que ocurrió también con el Instituto Peruano de Seguridad Social, cuyos fondos también fueron destinados a otros fines del Ejecutivo para ejecutar obras. Y, ¿por qué no decirlo también respecto a la disposición de fondos del FONAVI, que tenía un fin específico y que podríamos ubicarlo también dentro del sistema de previsión social, que hasta hoy día el gobierno peruano, pese a la disposición de ordenar la devolución de estos fondos porque el FONAVI desapareció, hasta ahora no se cumplen? Estos son ejemplos que deben tener en cuenta y que no se deben repetir, porque este vaciamiento que está haciendo esta ley, como las anteriores y como las que se han promulgado después de esta ley, van a generar un problema al Estado peruano y a los peruanos del futuro, no solamente aquellos que llegan a una edad para tener que gozar de una pensión, sino a las futuras generaciones que van a tener que responder por la irresponsabilidad del Estado y concretamente del Congreso de la República para no poner la mano en el bolsillo de un fondo intangible a fines distintos a los que prevé la ley. Por lo tanto, señores magistrados, considero que la responsabilidad de este tribunal y además en ejercicio de las funciones que le corresponde a la Constitución, estoy seguro que ustedes van a poder restablecer el orden constitucional que se ha vulnerado. Para ilustrar rápidamente y en una línea de tiempo, como ilustración de cómo es que se ha generado un vaciamiento, no solo por el Parlamento, sino también por el Ejecutivo, debo mencionar que desde el 2 de abril del 2020 se han dictado, por ejemplo, un decreto de urgencia en el ámbito de la emergencia del COVID, el 2 de abril el decreto de urgencia 034, el 14 de abril el decreto supremo 038, el 1 de mayo del 2020 la primera ley que ya transgrede la Constitución, la 31017, el 18 de noviembre del 2020 la 31068, que igualmente dispone el uso de fondos previsionales. Luego el 7 de mayo, justamente la ley que estamos cuestionando actualmente, la 31192 y la 2105 la 31478 del 21 de mayo del 2022. Y además, en el Congreso de la República existen proyectos de ley que continúan este vaciamiento o pretenden este vaciamiento, con lo cual van a generar un gran problema a las futuras generaciones. Bien, el Congreso de la República, ¿qué ha dicho respecto a los cuestionamientos que hemos hecho a los artículos 1 y 3? Ha contestado la demanda en su debida oportunidad y solamente ha dicho, sin entrar al fondo del asunto, que por haber vencido el plazo, aun cuando expresamente no lo dice, pero se supone que el hecho de que fije una fecha para
retirar el último retiro, se prevé de que esta ley ya ha surtido efectos. Consecuentemente, el Tribunal Constitucional no se puede pronunciar y alega, ¿no?, la sustracción de la materia, cosa que en nuestro concepto no se produce. Y no se produce. Para esto, el señor procurador, en su contestación de la demanda, alega una serie de resoluciones del Tribunal Constitucional dictadas en procesos de inconstitucionalidad, que sí, efectivamente, dice lo que menciona en la contestación de la demanda, ¿no? Y cita, por ejemplo, el expediente 0045-2004, ¿no?, donde se establece que que la cesación de vigencia de una norma en el ordenamiento jurídico puede deberse a la derogación o a su declaración de inconstitucionalidad. Es en este sentido que la Constitución establece que la ley se deroga solo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. La cesación de la vigencia de una norma puede deberse, sin embargo, no solo a estos dos supuestos. Dicha cesación puede también deberse al plazo previsto por la propia norma, como también a la desaparición de las circunstancias que la motivaron e incluso a la producción de cierto hecho. Y por este motivo, el tribunal, habiendo cesado ya los efectos de la ley, no se puede pronunciar. Y así repite, y creo que toda esta jurisprudencia es de conocimiento de los señores magistrados, no voy a repetir, está en la contestación de la demanda, pero básicamente ese es el argumento. Sustracción de la materia porque ya la ley surtió sus efectos. Ya no se puede devolver, y es cierto, no se puede devolver, pero eso no significa que el Tribunal Constitucional no se pueda pronunciar ante una flagrante y evidente violación de los artículos de la Constitución, fundamentalmente el artículo 12 respecto a la intangibilidad de los fondos. ¿Y qué decimos al respecto? ¿Este argumento es válido para el Tribunal Constitucional? En nuestro concepto, no. Y en nuestro concepto, yo debo señalar que el artículo primero del título preliminar del nuevo Código Procesal Civil, el artículo segundo del nuevo Código Procesal Constitucional, dice: fines de los procesos constitucionales. Son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales, efectiva, reconocidos por la Constitución y los tratados de derechos humanos, así como los principios de supremacía de la Constitución y fuerza normativa. Por otro lado, el artículo tercero del título preliminar dice: asimismo, en el último párrafo, asimismo, el juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar las exigencias de las formalidades previstas en este Código al logro de los fines de los procesos constitucionales. ¿Cuáles son los fines de los procesos constitucionales? Hacer preservar el orden constitucional. Y respecto a este tema también tenemos que señalar el artículo 74. Dice: los procesos de acción popular y de inconstitucionalidad tienen por finalidad la defensa de la Constitución y, en su caso, de la ley, frente a infracciones contra su jerarquía normativa. Esta infracción puede ser directa o indirecta, de carácter total o parcial, y tanto por la forma como por el fondo. Pero adicionalmente a esto, señores magistrados, tenemos el artículo 106 del Código Procesal Constitucional, que establece lo siguiente: control constitucional de normas derogadas. Voy a dar lectura a todo el artículo. Si durante la tramitación del proceso de inconstitucionalidad las normas impugnadas fueran derogadas,
hay que darse cuenta que la jurisprudencia del tribunal no solamente habla de derogadas, sino que ya han cumplido sus efectos por vencimiento de los plazos establecidos expresamente, o se supone que ya han vencido porque se cumplieron las indicaciones y los plazos para retirar las cuotas. El Tribunal Constitucional continuará con la tramitación del proceso en la medida en que éstas continúen siendo aplicables a los hechos, situaciones o relaciones producidas durante su vigencia, que no es el caso, porque obviamente ya se cumplieron los retiros de la Ley 31192. Pero el segundo y último párrafo del artículo 106 dice: el pronunciamiento que emita el Tribunal Constitucional no puede extenderse a normas que sustituyeron a las cuestionadas en la demanda, salvo que sean sustancialmente idénticas a aquellas. Y eso es lo que ha sucedido, señores magistrados. Eso es lo que ha sucedido. Y precisamente la Ley 3192 y la 31478 son sustancialmente idénticas. Sustancialmente idénticas. No les voy a dar lectura a las dos porque están en el expediente y ustedes lo van a comprobar. Si sustancialmente son idénticas, la violación constitucional persiste y están habilitados ustedes, señores magistrados, para declarar la inconstitucional evidente del Congreso de la República. Máxime, si hay proyectos de ley que van a seguir la misma línea de violación constante y el vaciamiento de la Constitución en lo que corresponde a seguridad social. Yo estoy seguro que el Tribunal Constitucional, por su trayectoria y por la proyección que tiene con este colegiado, no va a permitir que eso ocurra. Y si bien es cierto que ya se hicieron los retiros y que no podemos retrotraer sus consecuencias para ordenar una devolución, algo tendrá que decir el Tribunal Constitucional respecto a que eso no se puede hacer, que sí ha habido violación de los artículos de la Constitución que hemos citado en nuestra demanda, básicamente del artículo 12, que garantiza que las futuras generaciones y quienes tienen derecho a percibir una pensión efectivamente tengan los fondos y no se debilite el sistema privado de pensiones como que se pretende hacer. De tal manera que esa es una obligación del Tribunal Constitucional, pronunciarse de alguna forma, obviamente, con el cuidado que siempre ha tenido el Tribunal Constitucional de prever las consecuencias de una decisión que obviamente se tendrá que generar, y yo creo que la creatividad de este tribunal, por la trayectoria de sus integrantes, va a permitir que esta situación no continúe y se garantice los derechos de todo peruano a la seguridad social. Dejo al doctor Acevedo en la sustentación de la otra parte que corresponde a nuestra defensa. Muchas gracias. Adelante. Señor presidente, señores magistrados, buenos días. La ley 31192 es claramente inconstitucional. Conforme lo ha expuesto el doctor Urbiola, permite el retiro extraordinario de hasta 4 OITs a cualquier afiliado, sin acreditar ningún estado de necesidad. No es necesidad de estar desempleado, no es necesidad de tener una enfermedad terminal. Cualquier afiliado, por ser afiliado, puede retirar 4 OITs. ¿Y cuál es la justificación? Para aliviar la economía familiar. Esa es la justificación que se realiza en este caso para permitir que se socaven los fondos de pensiones. Numerosos juristas en materia laboral y de seguridad social coinciden en que estos retiros son inconstitucionales. Pero más allá de que los juristas coincidan, lo más importante es que el propio Tribunal Constitucional, en un caso similar, ya se pronunció. En el expediente 16-2020 PITC, declaró inconstitucional la Ley 31083, que dispuso la devolución de aportes a los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones, señalando claramente y expresamente que dicha ley colisiona frontalmente con los artículos 11 y 12 de la Constitución, dado que está
se están cuestionando fondos que son intangibles. Y aquí viene la primera inconstitucionalidad de esta ley, la vulneración al artículo 12, que establece claramente que los fondos y reservas de la Seguridad Social son intangibles. ¿Y esta norma se aplica al sistema privado de pensiones? Al inicio del sistema privado de pensiones se cuestionaba si es que este sistema era parte o no de la Seguridad Social. Ya el Tribunal Constitucional ha zanjado esta discusión y en los expedientes 14-2007 PITC y 013-2012 PITC ha señalado que el sistema privado de pensiones conforma parte del sistema de seguridad social. Por tanto, entonces, los fondos que están en las cuentas individuales de capitalización de los afiliados al sistema privado de pensiones son fondos de la seguridad social y, por tanto, están garantizados con la intangibilidad. ¿Y qué cosa es la intangibilidad? También el propio Tribunal Constitucional se ha encargado de definir, señalando que el artículo 12 de la Constitución establece que la intangibilidad es una garantía institucional que tiene como propósito que los fondos y reservas de la seguridad social no se destinen a fines distintos de la seguridad social, que son la previsión de contingencias, vejez, fallecimiento e invalidez, no alivio de la economía familiar. Ese no es un objetivo de la seguridad social. Por tanto, cuando la ley 31.1.2 autoriza que el afiliado, cualquier afiliado, pueda retirar sus fondos para aliviar su economía familiar, está contraviniendo la garantía de intangibilidad. En segundo, la segunda inconstitucionalidad es la afectación al derecho a la seguridad social y a la pensión. El artículo 10 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho universal y progresivo a la seguridad social. Esto significa que toda persona tiene derecho a estar protegido frente a las contingencias que la ley establece y elevar su calidad de vida. ¿Cuáles son esas contingencias? Muerte, vejez e invalidez. Este derecho ha sido reconocido por todos los instrumentos de derechos humanos, también por el Convenio 102 de la OIT, ratificado por el Perú. El sistema privado de pensiones, en su artículo 1, en la ley de creación, establece claramente que tiene por finalidad contribuir al fortalecimiento del sistema de seguridad social y además dar cobertura, enfrentar los riesgos de vejez, fallecimiento e invalidez. El sistema privado, a diferencia del sistema público, se organiza en función al sistema de capitalización individual. No es un sistema de reparto, no hay un fondo común, el fondo es individual y crece en función a los aportes y en función a la rentabilidad. También en función a la permanencia en el fondo y a la edad de jubilación. Por tanto, cuando hay una norma que permite sacar los aportes del fondo, se está afectando directamente el derecho a la pensión de jubilación, a la pensión de sobrevivencia e invalidez. También ese tribunal, hace más de 20 años, más o menos, estableció como precedente vinculante el contenido esencial de la pensión. Uno es la libertad de acceder a la pensión y la pensión mínima. Esta ley y las anteriores que ha reseñado el doctor Urbiola han permitido que los fondos de pensiones, que se detraiga de los fondos 66.000 millones de soles y 2.3 millones de afiliados tienen 0 soles en su cuenta actualmente. Esos 2.3 millones de afiliados con 0 soles van a tener acceso a la pensión, van a tener derecho a una pensión mínima, tampoco. También se ha discutido si es que los afiliados al sistema privado de pensiones son dueños de sus fondos y como son dueños pueden retirar sus fondos. Esa discusión respecto a la propiedad y a la pensión también ha sido zanjada por el tribunal, estableciendo que si bien forman parte de su patrimonio, estos fondos no tienen el atributo de la propiedad, no se puede disponer libremente de él, porque están prefijados sus fines para la seguridad social. Por tanto, entonces, se viola esta ley 31.192, viola el derecho a la seguridad social y viola el derecho a la pensión. También, como lo señaló el doctor Urbiola, se viola el principio de sostenibilidad financiera contenido en la primera disposición final y transitoria de la Constitución, porque no se ha establecido ningún criterio que permita sustentar cómo se va a compensar esta afectación. Se está descapitalizando el sistema privado de pensiones y hay proyectos de ley que establecen incluso el retiro hasta del 100% del fondo. Se acaba además de no observar una autógrafa de ley que establece que se pueden retirar los excedentes del sistema privado de pensiones, con lo cual eso va a generar más afectación al sistema. Finalmente, respecto al derecho a la salud, también se afecta porque
Cuando uno recibe una pensión, una parte de la pensión va destinada a contribuir al sistema de salud. Si yo no recibo pensión porque tengo 0 soles en mi cuenta, evidentemente no voy a aportar absolutamente nada como pensionista al sistema de salud y no voy a tener ese derecho garantizado. Finalmente, estas políticas, estas leyes, hacen relevar que hay una política de regresión en materia de seguridad social. Y hemos dicho que la Constitución establece que el derecho a la seguridad social es progresivo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que en nuestro país se esté dando una política de regresión no justificada? La OIT, en la Conferencia Internacional de Trabajo de Ginebra 2011, señaló como uno de los objetivos principales de la seguridad social lograr un monto adecuado de pensiones a través de un alto nivel de ahorro y de rendimiento del fondo, considerando que la pensión sustituirá la remuneración, objetivo que surge de la pensión digna. Esta ley, 31192, no contribuye a ese objetivo y, por tanto, es inconstitucional. Por esas razones, solicitamos que se declare fundada la demanda de inconstitucionalidad. Gracias. Tiene el uso de la palabra el abogado de la parte demandada. ¿Me permite, señor presidente, retirarme, por favor, la mascarilla? Con su venia, señor presidente, mi saludo a los integrantes de este honorable Tribunal Constitucional, integrado en su mayoría por magistrados recientemente electos, ¿no?, con los mejores deseos para su gestión. Vengo a ejercer la defensa del Congreso de la República en el presente proceso de inconstitucionalidad promovido por el Colegio de Abogados Lima Sur contra los artículos 1 y 3 de la Ley 31.192, ley que faculta a los afiliados al sistema privado de administración de fondos de pensiones el retiro de sus fondos. Como se ha señalado ya, en la demanda se cuestionan los artículos 1 y 3. El artículo 1, que está referido al objeto de la ley, en el que se señala: autorízase de manera extraordinaria a todos los afiliados al sistema privado de administración de fondos de pensiones a retirar de manera facultativa hasta 4 unidades impositivas tributarias del total de sus fondos acumulados en su cuenta individual de capitalización. El artículo 3 está referido a la intangibilidad de estos fondos retirados, con la excepción de las deudas alimentarias. Si nosotros observamos estos dos artículos de la ley impugnada, podríamos asumir de que se trata una norma con vocación de permanencia, ¿no?, con una vigencia ilimitada en el tiempo. Ello no es así, ¿no?, si prestamos atención a lo que establece el artículo 2 de la ley, ¿no?, que en su inciso A dice: los afiliados podrán presentar su solicitud de forma remota, virtual o presencial y por única vez dentro de los 90 días calendario posteriores a la vigencia del reglamento de la ley. Es decir, estamos ante una ley que el tribunal ha denominado leyes de vigencia temporal limitada, como ya en algún momento se ha reconocido en la exposición de la parte demandante. ¿Qué nos dice la disposición complementaria final? Única. Dice: la Superintendencia de Banca y Seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones determina el procedimiento operativo para el cumplimiento de la presente norma en un plazo que no excederá de 15 días calendario de publicada la ley, bajo responsabilidad. Es decir, la ley se comenzará a aplicar a partir de la aprobación del reglamento a cambio de la Superintendencia de Banca y Seguros. Sobre la base de esta norma, de esta disposición complementaria final, el 19 de mayo del año 2021 la Superintendencia emite la resolución 01484-2021, que aprueba el procedimiento operativo para el retiro facultativo de fondos en el sistema privado de pensiones, establecido en la ley impugnada. Según esta misma resolución, este reglamento entra en vigencia el 27 de mayo del año 2021. Si tenemos en cuenta lo señalado en la ley impugnada, las solicitudes de retiro pueden presentar durante los 90 días calendario posteriores a la entrada en vigencia de este reglamento. Es decir, si hacemos un cálculo,
Esto concluía el 24 de agosto del 2021. Es decir, definitivamente, como ya se ha aceptado también, se trata pues de una ley de vigencia temporal limitada. Ahora bien, efectivamente, el tribunal en más de una oportunidad ha declarado improcedente la demanda por sustracción de la materia cuando se ha tratado de leyes impugnadas que ya no tienen vigencia, ya sea porque han sido derogadas o porque tienen una vigencia temporal limitada, que es el caso de la ley impugnada. Existe jurisprudencia al respecto, ya no cabe señalarla expresamente porque se encuentra en la contestación de la demanda. Pero, ¿qué nos ha dicho el tribunal? ¿Cómo ha sustentado esta improcedencia por sustracción de la materia? Nos ha puesto supuestos, nos ha colocado ciertos supuestos, ¿no? Por ejemplo, dice que son 3 en buena cuenta. Cuando continúan desplegando sus efectos, es decir, cuando la ley impugnada continúa, a pesar de carecer de vigencia, continúa desplegando sus efectos. Un segundo supuesto dice cuando la sentencia de inconstitucionalidad pueda alcanzar a los efectos que la norma cumplió en el pasado. Acá pues se está refiriendo a materia penal y tributaria, ¿no? Y un tercer supuesto, cuando la ley impugnada es susceptible de ser aplicada a hechos, situaciones y relaciones jurídicas ocurridas durante el tiempo en que estuvieron vigentes. Lo ha reconocido también la parte demandante, la ley impugnada no se encuentra en ninguno de estos 3 supuestos, en ninguno de estos 3 supuestos. Y es más, esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido contemplada en el nuevo Código Procesal Constitucional, en el artículo 106, al cual ha hecho referencia el doctor Viola en su intervención, pero se plantea una interpretación con la cual nosotros no estamos de acuerdo, y paso a explicar por qué. El artículo 106 del nuevo Código Procesal Constitucional, control constitucional de normas derogadas, señala, si durante la tramitación del proceso de inconstitucionalidad las normas impugnadas fueran derogadas, el Tribunal Constitucional, con la tramitación del proceso, en la medida en que éstas continúen siendo aplicables a los hechos, situaciones o relaciones producidas durante su vigencia, entonces, continuará con la tramitación del proceso en la medida en que éstas continúen siendo aplicables a los hechos, situaciones o relaciones producidas durante su vigencia. Es decir, lo mismo que nos ha señalado el tribunal. Si la ley impugnada, que ha sido derogada, continúa desplegando sus efectos, el tribunal se podría pronunciar sobre el fondo. Sobre el fondo. Eso es lo que en buena cuenta nos está diciendo este primer párrafo del artículo 106 del nuevo Código Procesal Constitucional. Pero vemos que la ley impugnada pues no continúa desplegando sus efectos, definitivamente. En consecuencia, creo que no resulta aplicable. Y también se ha leído el segundo párrafo del artículo 106, donde dice, el pronunciamiento que emita el Tribunal Constitucional no puede extenderse a las normas que sustituyeron a las cuestionadas en la demanda, salvo que sean sustancialmente idénticas a aquellas. Pero este segundo párrafo resulta aplicable en el caso de que el tribunal haya emitido un pronunciamiento de fondo. Y el Tribunal Constitucional puede emitir un pronunciamiento de fondo si es que se cumplen ciertas condiciones. Definitivamente, señor presidente, señores integrantes de este tribunal, el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho de configuración legal, que tiene límites, requisitos establecidos en la norma, no es un derecho absoluto. Por eso, pues, conocemos la figura de la prescripción, y en el caso del proceso de inconstitucionalidad, después de los 6 años de entrada en vigencia la norma, ya no se puede cuestionar, por más que se considere que esa norma es inconstitucional y que vulnera derechos. Definitivamente no, existen ciertos límites. Y uno de los límites que ha establecido la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el caso de leyes carentes de vigencia, son aquellos casos en que ya no puede surtir ya no surte efectos, que no se trata de normas en materia penal y tributaria, y que no se puede aplicar a hechos, situaciones y relaciones jurídicas que se dieron durante la vigencia de la norma, que no es el caso de la ley impugnada. Por eso es que nosotros
planteamos, señor presidente, que la demanda sea declarada improcedente por sustracción de la materia. Porque este artículo 106 que se ha mencionado definitivamente no puede ser aplicable por las razones que he expuesto. Ahora, el doctor Urbiola en su intervención dice el Tribunal Constitucional algo tiene que decir. Diera la impresión que de manera implícita está aceptando que ya el tribunal no podría emitir un pronunciamiento sobre el fondo. Parecería, posiblemente esté equivocado en mi apreciación, pero parecería, lo dejo en condicional. Definitivamente, señor presidente, el Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta ya la jurisprudencia que ha emitido en casos similares, no se podría pronunciar sobre el fondo. Es por ello que nosotros hemos asumido esa posición y la hemos planteado en la contestación de la demanda. Por ello, considero que en el presente proceso la demanda debe ser declarada improcedente, como lo he señalado anteriormente, por configurarse sustracción de la materia. Eso sería todo, señor presidente. Como ya las partes se han extendido en los plazos otorgados, les pedimos que ahora estrictamente puedan hacer uso de la palabra por 3 minutos. Adelante, doctor. No lo he escuchado bien, señor presidente. ¿Me podría...? Estoy con un problema auditivo. En réplica... Sí. 3 minutos. 3 minutos. Correcto, sí, voy a ser breve, señor presidente. Correcto. Sí, el señor procurador lo ha dicho y está en la contestación de la demanda. Sostiene la sustracción de la materia y ha presentado en la contestación más de una sentencia del Tribunal Constitucional. Pero quiero hacerle recuerdo también que ha presentado como antecedente la sentencia expedida en el expediente 001-2017 PI, donde también el Tribunal Constitucional en el fundamento 18 dice: por ello, dado que las circunstancias que motivaron su expedición han desaparecido, le corresponde a este tribunal declarar improcedente. Claro, en la medida en que las circunstancias hayan desaparecido. Aquí las circunstancias no han desaparecido. Las circunstancias siguen exactamente igual. Y si ustedes, señores magistrados, leen la ley 3192 y la 31478, sustancialmente, en lo que respecta a la disposición de fondos intangibles, sustancialmente es exactamente igual. Exactamente igual. Y por lo tanto estamos en el supuesto que prevé el artículo 106 del nuevo Código Procesal Constitucional, ¿no?, respecto a la identidad sustantiva de la norma. Y por otro lado, y agregando quizás algo más, debo recordar que todos los derechos fundamentales, según el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, deben respetar el principio de progresividad y se reprueba o está proscrita la regresividad, como en este caso se produce no solo en la 31192, sino en la 31478 y en las que están por venir, porque ese es el afán del Congreso de la República. De tal manera que yo creo que el Tribunal Constitucional tiene que entrar al fondo del asunto. El Congreso de la República en su contestación no ha dicho una palabra, siquiera por lo menos en un afán de respetar la Constitución, algo sobre los artículos 7, 9, 10, 11 y 12 de la Constitución. Ha soslayado, como se han soslayado, ¿no?, la mención a estos artículos en todos los dictámenes que sirvieron para estas leyes inconstitucionales, incluso sin tener en cuenta las opiniones contrarias
del Ministerio de Economía y Finanzas, del Banco Central de Reserva, de la Superintendencia de Banca y Seguros, que en todos los dictámenes de estas dos leyes han dicho de que estas leyes o estos proyectos de ley que dieron lugar a estas leyes son inconstitucionales. Consecuentemente, nosotros pedimos a este alto tribunal declarar fundada la demanda de la ley 31192, declarando inconstitucional la ley 31192. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Bueno, nosotros vamos a reiterar el argumento planteado en nuestra contestación de la demanda y en nuestra exposición. Definitivamente, el doctor Urbiola ha citado una parte de una sentencia, pero yo también quisiera pues que se tenga en cuenta otro párrafo de una sentencia también citada, ¿no? Refiriéndose a las disposiciones impugnadas, el tribunal ha dicho: este tribunal no advierte que los artículos, y hace enumeración de las normas impugnadas, continúen desplegando efectos en el ordenamiento jurídico, que es el caso de la ley impugnada en este proceso de inconstitucionalidad, y por lo tanto no puede emitirse un pronunciamiento sobre el fondo del asunto respecto de las disposiciones señaladas supra, debiendo declararse improcedente la demanda por sustracción, por haberse producido sustracción de la materia. Y, señor presidente, pues yo debo reiterar que cuando el artículo 106 se refiere a que el procedimiento que emite el tribunal no puede extenderse a las normas que sustituyeron a las cuestionadas en la demanda, salvo que sean sustancialmente idénticas a aquellas, yo me ratifico en señalar que se está refiriendo a los casos en que el tribunal ha emitido un pronunciamiento sobre el fondo, que ha señalado que una determinada norma es inconstitucional y posteriormente pues se emite una norma con un similar contenido. Bueno, se aplicará a ese caso, pero no a un caso que no se emite pronunciamiento sobre el fondo. Y en el presente proceso, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que nosotros hemos citado en la contestación de la demanda, este tribunal no podría emitir un pronunciamiento sobre el fondo. Entonces, no resultaría pues aplicable este 106, ¿no? Como se señala en la exposición de la parte demandante. Eso sería todo, señor presidente. Gracias. Al haber concluido el informe oral, consultamos a los señores magistrados si desean formular alguna pregunta. Adelante, doctor Ochoa. Muchas gracias, señor presidente. A los abogados de la parte demandante, hemos escuchado el argumento de la intangibilidad de los fondos de la Seguridad Social y se han referido a una sentencia sobre el Sistema Nacional de Pensiones. Más bien, durante muchos años hemos escuchado que ambos sistemas son diferentes, ¿no? Tanto por el asunto de la capitalización individual, ¿no?, de los fondos. Entonces, ¿se puede asimilar ambos para sustentar que hay una identidad en el tema de la intangibilidad de los fondos? ¿Existe un derecho además de propiedad o no existe sobre los fondos en un sistema privado? Quisiera que sobre esos dos puntos que están relacionados sea una precisión o una aclaración. Perfecto. Efectivamente, la intangibilidad, en realidad, cuando se regula en la Constitución, está pensada para los fondos o reservas de la seguridad social. Por eso, si la seguridad social comprende el sistema público de pensiones y el sistema privado de pensiones, los fondos del sistema privado de pensiones también son intangibles.
Por eso, para responder la pregunta de si la intangibilidad comprenda los fondos de la seguridad social respecto al sistema privado de pensiones, es indispensable citar las jurisprudencias del propio Tribunal Constitucional que comprenden al sistema privado de pensiones como parte de la seguridad social. ¿Pero no son jurídicamente diferentes? O sea, el sistema privado y el sistema público, para presentar argumentos, porque se ha citado el caso del Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Respecto a leyes que se emitieron al respecto. Correcto, son diferentes en la parte de cómo se financian, pero lo más importante de un sistema de seguridad social son las finalidades, los fines de la seguridad social. Y el fin de la seguridad social es proteger a toda persona contra las contingencias derivadas de vejez, invalidez y muerte. Esas tres contingencias son protegidas por el sistema privado de pensiones. Y no existe en un sistema privado, subrayo lo de privado, ningún derecho de los afiliados a sus fondos en sentido de derecho de propiedad, considerando un sentido amplio de la propiedad. Ese tema también ha sido efectivamente analizado por el tribunal, indicando que los fondos son patrimonio del afiliado, pero el derecho de propiedad, tal cual lo entendemos en derecho civil, no puede ejercerse completamente respecto a esos fondos, porque la propiedad tiene, como usted conoce muy bien, la propiedad de la disposición, 100% de disposición. En cambio, este fondo, este aporte está destinado a un bien, a una finalidad prefijada constitucionalmente, que es el derecho a la pensión. Y esta intangibilidad es absoluta, es decir, ni en una situación de emergencia, porque la ley cuestionada se da en un contexto de la emergencia sanitaria del COVID-19, entonces es discutible, en todo caso, cuestión de analizar si las nuevas leyes que se han dado son idénticas. No puede ser idéntico el texto, pero la que es objeto de cuestionamiento se da en el marco de la emergencia del COVID-19. Y sobre ese asunto no he escuchado a ninguno de los abogados, tampoco al abogado del Congreso, ahondar, ¿no? Porque aquí se da por una circunstancia extraordinaria debido a la emergencia sanitaria del COVID-19 y las consecuencias económicas y sociales de esta emergencia sanitaria. Entonces, el argumento esto de que son intangibles de manera absoluta, ilimitada, así se caiga el mundo, no parece pues tan cierto o absoluto. Claro, es importante esa precisión. Cuando uno revisa las leyes que se han dado hasta la fecha por la pandemia, en algunos casos sí se ha establecido que el retiro de fondos era para efectos del desempleo, que si bien no es una contingencia específica de seguridad social para nuestra ley, en el convenio 102, por ejemplo, habla de prestaciones de desempleo. Pero esta ley 31192 tiene como sustento principal aliviar la economía afectada. Y ese bien jurídico es demasiado indeterminado. Podría entenderse en sentido amplio que incluso situaciones de desempleo, subempleo u otras necesidades derivadas en el contexto de la emergencia sanitaria, económica y social, ¿es la finalidad de esta medida extraordinaria? Bueno, si hubiesen querido efectivamente dirigir estos fondos a satisfacer necesidades específicas, la ley hubiera establecido qué necesidades son y no prever que cualquier afiliado, un gerente general afiliado al sistema privado de pensiones, que gana 20.000, 30.000 soles, a raíz de esta 3192 podía sacar 4 ITs y no lo necesita. Entonces, ¿qué razonabilidad hay para dar una ley tan amplia como esta? Si quisiéramos acotar y analizar la ponderación, deberíamos haber establecido probablemente, para analizarla, porque para nosotros la intangibilidad es... pero usted admitiría que hay supuestos entonces de personas que están en estado de necesidad al margen de que haya pues gerentes que hayan retirado no sé cuántos casos serán los fondos, ¿no? Entonces admite usted con lo que acaba de decir que sí existirían o han existido personas que en estado de necesidad se han visto justamente un alivio a esta situación a través de la figura del retiro de fondos que son finalmente de su propiedad, ¿no? Considero que la intangibilidad de los fondos de la seguridad social solamente puede ser utilizada para esos fines.
Si es que en la práctica han retirado esos fondos para satisfacer necesidades económicas, seguro que sí, pero para nosotros no es... O sea, usted constitucional. asume una intangibilidad absoluta. O una intangibilidad para satisfacer fines de la seguridad social. No es absoluta para la pensión de jubilación, pensión de sobrevivencia o invalidez. También hay otras posibilidades, como por ejemplo el desempleo, ¿no? ¿Y a qué atribuye que en el país que ha sido el origen del sistema peruano de pensiones se hayan expedido normas similares? Incluso entiendo en el debate en ese país se han citado las leyes que se dieron en el Perú. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿A qué atribuiría usted que, por ejemplo, en el país en el cual es origen, Chile, pues, ¿no? Para ser más preciso, se han adoptado leyes que autorizan al retiro de fondos de pensiones y han tomado como modelo, por lo menos en el debate, yo lo he escuchado a nivel internacional, las leyes peruanas? Bueno, en realidad, lamentablemente, esta es la primera demanda de inconstitucionalidad que tiene por finalidad cuestionar estos retiros del sistema privado de pensiones. Probablemente, como no ha habido una sentencia del tribunal que haya analizado, peruano, que haya analizado si esto es constitucional o no, habrán dicho en el Perú, estas leyes se dan y siguen vigentes, entonces vamos a copiar ese modelo. Bueno, o sea que el Perú copió el modelo en su origen y ahora Chile nos estaría copiando. Eso Parece. es lo que usted está admitiendo. Nos copian en clave regresiva, lamentablemente. Gracias. Gracias, senador Cacal. Sí, adelante. Gracias, presidente. Le he escuchado con mucha atención a ambos abogados respecto a la constitucionalidad de esta norma. Tengo algunas interrogantes. Primero, porque el abogado ha señalado que la pensión es intangible, ¿no? Eso en principio. Yo quisiera que me diga en qué parte de la Constitución dice que la pensión es intangible. No, lo que he señalado es que el artículo 12 de la Constitución establece que los fondos y las reservas de la Seguridad Social son intangibles. Seguridad social. Entonces, la ONP es seguridad social. Lo que quiere decir entonces que yo no necesito un seguro. O sea, yo puedo ir ahorita a atenderme gratuitamente y entonces el aporte que yo doy a la AFP también me otorga a mí servicios de seguro. A ver, la Seguridad Social se expresa a través del sistema público, a través de la ONP o privado, Correcto. ¿cierto? Como contribuyente, a trabajador contribuyente, estoy obligado a recurrir a alguno de los dos sistemas. Correcto, pero la plata que yo le doy a la AFP, ¿sirve para pagar mi seguro? El dinero que yo aporto al AFP va a servir para que cuando tengas el derecho a la pensión... Señor abogado, ¿sirve o no sirve? ¿O yo tengo que pagar mi seguro aparte? Actualmente, cuando uno está trabajando, no sirve, evidentemente. Entonces, ¿por qué usted sostiene que estamos hablando de intangibilidad de seguridad social si yo tengo que pagar mi seguro aparte de lo que yo aporto a mi cuenta de la AFP? A lo que se refiere el artículo 12 de la Constitución cuando habla de reservas y fondos intangibles es que el fondo que está predestinado para que cuando yo tenga la contingencia de vejez, invalidez o muerte, ese fondo es intangible. Ese fondo que se está creando cuando ocurra la causal de contingencia de vejez, invalidez o muerte, sirva para eso. Eso es pensión, señor abogado. Para eso yo estoy aportando. Eso es pensión. Yo aporto mi cuenta, yo aporto mi dinero para que cuando sea adulto mayor se me pague una pensión. O si tengo algún tipo de incidente. Pero yo pago mi seguro. Yo pago mi seguro. Y es más, le voy a decir a usted, por eso le pregunto, si encuentra usted en la Constitución que diga que la pensión es intangible, no, señor. Y le puedo decir que en el diario de debates de la Constituyente del año 93, cuando se habló de la intangibilidad, se refirió a los aportes al seguro social. ¿Sabe por qué? Porque en los años 80, los fondos que iban a la seguridad social, a la salud, se terminaban sustrayendo o derivando a otras inversiones del Estado. El Estado, en vez de aportar al seguro social en favor de la persona de las 19.990, lo que hacía era agarrar esa plata
y saldar una empresa pública que tenía deudas. Y es por eso que el constituyente del 93, cuando establece la intangibilidad, dice, oiga, el aporte a la seguridad social no me lo toca, pero no tiene nada que ver con el tema pensionario. ¿En qué parte de la Constitución o en la expresión de los motivos, en el debate constitucional, se habla que la pensión primero es intangible? A ver, yo quiero diferenciar los fondos que sirven para la pensión de la pensión misma. Los fondos que sirven para la pensión son los fondos que se van depositando continuamente en la cuenta individual de capitalización en el sistema privado de pensiones y el fondo que va al fondo público en el sistema nacional de pensiones. Esos son los fondos que son intangibles. La pensión, una vez obtenida, el derecho a la pensión, existe ya una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que el contenido esencial de la pensión son tres: el contenido a la libertad, al acceso a la pensión, a no ser privado arbitrariamente de la pensión y a una pensión mínima. Cuando usted me pregunta si la pensión, hay un derecho absoluto a la pensión o a la intangibilidad, la pensión no necesariamente tiene un monto alto, puede ser mínimo, tiene que ser mínimo para ser un derecho constitucional. Entonces, si usted me pregunta si hay una pensión intangible, yo diría, no es que tengas derecho a un número destinado de pensión. Basta con que tengas una pensión mínima para que esté asegurado tu derecho constitucional a la pensión. Muy bien, señor abogado. Lo que me está diciendo usted que en todo caso es una interpretación o el desarrollo jurisprudencial la que la califica como intangible. Cosa que yo estoy de acuerdo. Pero la Constitución no ha configurado el artículo 12 para declarar la intangibilidad de la pensión, sino de la seguridad social. Y la AFP no aporta a la seguridad social. La AFP no tiene, porque es el contribuyente quien finalmente sostiene el sistema de seguridad social. Pero hay una cosa más, la intangibilidad, ¿a qué se refiere en una cuenta intangible? ¿Quién es el dueño de la intangibilidad? ¿El aportante o la AFP? No, la intangibilidad es una garantía institucional que tiene por finalidad que los fondos que sirven para que yo tenga una pensión en el futuro señor abogado, sean la misma intangibles. definición del Banco Central de Reserva de la Superintendencia de Banca y Seguros dice que una cuenta intangible es la que le pertenece al contribuyente, al aportante. Yo soy el dueño de mi cuenta, no es la AFP. No estamos hablando de quién es el dueño. Hemos dicho que el fondo, el patrimonio... Por eso, el fondo yo lo decido. Claro, pero no hay un derecho de propiedad, es la pregunta del doctor Ochoa, la propiedad sobre ese fondo no es un atributo que yo pueda disponer. Señor abogado, es mi fondo. Si la ley habilita, bajo determinadas cláusulas, una permisión para yo poder obtener parte de mi fondo, es porque está actuando sobre la base de determinadas previsión de habilitación, porque ¿sabe qué está diciendo? Está diciendo, otorgue facultativamente. Yo decido si retiro parte de mi fondo o no. O el problema, señor abogado, es que las AFPs están preocupadas, pese a que el año pasado, en el año 2021, han obtenido más de 243 millones de soles en utilidades solo en el primer trimestre. Se han llegado a más de 300 millones de soles una AFP. O sea, imagínese usted, mientras hay una pérdida de capacidad económica de los contribuyentes y necesitan, en situaciones del COVID, de emergencia, necesitan liberar algún aporte, la AFP no quiere que se le toque, parece. Señor magistrado, nosotros no estamos defendiendo a las AFPs, estamos defendiendo el derecho a la seguridad social, incluso de los afiliados al sistema privado de pensiones. Le comentaba en la informe oral que hay 2.3 millones de personas que tienen 0 soles en su fondo individual de capitalización. Respecto de esas personas, ¿cuál es la respuesta del Estado? ¿Y cuánto iban a tener aportando a la AFP ahora que tienen 0 soles? ¿Cuánto iba a ser la pensión que iban a tener? Desconocemos, pero tienen 0 soles teniendo 40 años. Faltarían 25 años para que se jubilen. En 20 años tendrían que lograr nuevamente... Con lo que tenían, no iban a llegar ni siquiera a 100 soles de pensión, ¿no? Es una especulación. Entonces, por eso, no, proyéctese usted. Usted que está hablando sobre el tema, entonces tendría que esperar, puede ahora seguir aportando. El problema, doctor, ahora es que tenemos una PEA de 25%, hay 75% de informales. Muchas personas que han retirado sus fondos se están dedicando a ser independientes y probablemente nunca más aporten a la AFP. Esas personas, cuando lleguen a los 65 años, ¿qué va a ocurrir con ellas? Muy bien, señor abogado. Finalmente, una pregunta. ¿Nosotros controlamos los proyectos de ley? ¿Nosotros controlamos las iniciativas de los parlamentarios? Si los parlamentarios quieren pues desactivar la AFP, nosotros tenemos que salir cuan, no sé, Adam Smith del siglo XXI y tener que prohibir cualquier tipo de reforma. ¿O es el legislador quien tiene que configurar lo que señala la Constitución y nosotros esperar que se apruebe una ley
para validar si es que es constitucional o no. O sea, podemos controlar las iniciativas que ustedes han dicho, como en el tema, que hay varios proyectos de ley en el Parlamento. O sea, ¿vamos a frenar eso? ¿Tenemos competencia para eso? Sí, tienen competencia para frenar las AFPs. ¿Cómo? Sí, tienen competencia para frenar proyectos de ley, o sea, los proyectos que vengan. Repítame No, la pregunta. Bueno, lo que pasa, señor magistrado, es que dado que no existe ningún control, no ha habido ningún control respecto a las normas, leyes que han salido autorizando los retiros de los fondos del sistema privado de pensiones, se está creando una política de regresión. Se está permitiendo que se retiren fondos y cuando alguien desea presentar una acción de inconstitucionalidad, probablemente como el retiro es inmediato, nunca se pueda conocer una sentencia respecto de si son constitucionales o no. Entonces, si no, el tribunal no dice algo respecto a la constitucionalidad de esos retiros, entonces eso es un incentivo para que el Congreso pueda seguir decidiendo retirar fondos, 4 ITs, mañana serán 100, mañana puede ser el 100% y se acaba el sistema privado de pensiones, ¿no? ¿Y quién va a responder respecto de las pensiones de esas personas? El sistema público. Para completar la respuesta que ha dado el doctor Acevedo, señor magistrado, convenimos en su apreciación respecto a que el artículo 12 protege la intangibilidad, los fondos y reservas de la seguridad social, que implica pensión y salud. Pero con relación al concepto de propiedad de esos fondos en lo que respecta al sistema privado de pensiones, no podemos aplicar los conceptos de propiedad del derecho civil, que tiene todos los atributos del derecho de propiedad, para este caso. Podría ser, como lo ha dicho el tribunal en reiterada jurisprudencia, que para este caso se debe aplicar el concepto de patrimonio. Es patrimonio del titular de la cuenta individual de capitalización ese fondo, pero con restricciones para la específica finalidad de cubrir un riesgo que se va a presentar a futuro. Y ese aspecto es muy importante que el Tribunal Constitucional lo haga respetar. ¿Por qué? Porque el Estado va a tener más tarde la responsabilidad de tener que acudir, probablemente, solidariamente, para cubrir el riesgo de vejez de muchos ciudadanos que hoy día han dispuesto, bajo una errada decisión del Congreso de la República, los fondos individuales que tenían en sus cuentas de la AFP. De tal manera que no es libre la disponibilidad de los fondos de capitalización individual, aun cuando estos sean patrimonio de cada uno de los aportantes. Es un fin específico el que cumple. Muy bien, señor abogado, voy a terminar ya. Por eso precisamente la norma señala que esta liberación de aportes es facultativa, temporal y con tope, porque la intangibilidad lo que busca es esencialmente, no tiene esa finalidad que se señala. La intangibilidad lo que busca es que los agentes externos no utilicen, no el aportante, sino los agentes que administran, no utilicen para otras cosas los fondos de las AFPs o los fondos de la pensión. Esa es la real naturaleza, diario de debates de la Constitución, de la Constituyente. Por lo demás, tengo que felicitar al Colegio de Abogados de Lima Sur por tener tan brillantes abogados en esta audiencia. Ojalá que en otros casos sociales también pueda el Colegio de Abogados traer este tipo de abogados. Muchas gracias. Gracias, presidente. Quería hacer una pregunta. Señor magistrado, ¿me escucha? quisiera que suban el volumen. Sí, Tengo sí, un problema temporal en el oído por una gripe. ¿Me escucha? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. No, que ahora me acerco más al. No sé si al es micro. por la edad o por una secuela de una gripe. Con tal que no sea el COVID, doctor Ubiola, no hay ningún problema. No. Está descartado, señor magistrado. Una pregunta para los dos abogados de la parte demandante. Ciertamente el tema de la seguridad social y las pensiones es fundamental y este tribunal discutirá, debatirá, porque cuando hablamos de pensiones estamos hablando del futuro de todas las personas que llegaremos a una edad avanzada
y tendremos que vivir con las pensiones, porque el sistema de trabajo en el Perú establece la jubilación obligatoria. Por tanto, si a uno lo jubilan obligatoriamente, ¿qué va a hacer? Tendrá que convertirse quizás en vendedor ambulante. Y eso no es lo que un Estado que pretende ser un Estado moderno, con garantías y derechos para todos los ciudadanos, deba permitir. Pero mi pregunta es la siguiente. Ustedes, o el Colegio de Abogados de Lima Sur, solo ha planteado una demanda contra una ley que ya no está vigente. Sin embargo, existe otra ley que está vigente y que, si no me equivoco, hasta el 30 de agosto también permite este tipo de retiros. Entonces mi pregunta sería, ¿el Colegio de Abogados ha planteado una demanda contra esa ley? ¿Piensa plantearla? Como primera pregunta. Y la segunda pregunta es la siguiente. ¿Ustedes piensan que si ustedes consideran que esto es inconstitucional, estos retiros parciales? ¿Y cuál es su postura respecto del retiro total del 95% de los fondos cuando la persona cumple 65 años? ¿Y por qué razón nadie ha cuestionado esa ley? ¿Será el Colegio de Abogados de Lima Sur quien planteará también un debate sobre este punto? Esa es la primera pregunta. Sí, después tengo una pregunta para el Congreso también. Señor magistrado, con relación a esa ley que establecía requisitos, edad y hasta un tope del 95%, cumplía una finalidad, es decir, que a esa edad, 65 años, que es más o menos la edad casi universal para la jubilación obligatoria, donde también ya por la edad están restadas las capacidades de trabajo, podríamos decir que la afectación es mediana o leve en comparación a la afectación flagrante del retiro bajo condiciones absolutamente abiertas, como lo que ocurre con la ley 31192 y la 31478, ¿no? que tienen por objeto prácticamente descapitalizar los fondos, que ese es uno de los efectos perversos de esta ley, porque están afectando la sostenibilidad del fondo. Una réplica, pero entonces usted me quiere decir que ahí sí. O sea, usted dio la oportunidad, seguramente, no, una afectación. No, lo que quiero decirle es que usted me ha dicho que ahí en ese caso es leve. Usted dice que es leve en el caso del retiro del 95% del fondo. Pero había a condición de edad, 65 años. Claro, pero según las estadísticas, el retiro del 95% del fondo, todo ese dinero se ha gastado en consumo. O sea, yo diría hasta que ese es peor, porque aquí estás retirando parcialmente con un tope, pero todavía mantienes un fondo. Sí, pero de todas maneras ya el umbral de edad de 65 años es más o menos que le correspondía una pensión o el retiro. Por eso digo, hay una afectación de todas maneras a la intangibilidad, eso lo admito, y creo que en esto el doctor Acevedo es un experto. Gracias. Sí, señor magistrado, lamentablemente nadie interpuso una demanda de inconstitucionalidad cuando se permitió el retiro del 95.5%, probablemente por razones políticas o de conveniencia particular, pero jurídicamente el retiro del 95.5% también es una grave afectación al derecho a la pensión. La pensión tiene como finalidad de jubilación servir de soporte, es un reemplazo de la remuneración, ¿no? Es un importe económico periódico, y al retirar el 95.5% en realidad ha ocurrido lo que justamente usted ha reflejado, que las personas han
preferido gastar ese dinero en lugar de ahorrarlo y que le sirva para que pueda vivir con dignidad en el periodo correspondiente estimado de vida que le queda, ¿no? Entonces, a su pregunta, nosotros consideramos que sí es inconstitucional. Lamentablemente, nos preguntamos también, no sé por qué no se propuso una acción de inconstitucionalidad, y en este caso consideramos que aún es más grave la afectación constitucional. Y una última pregunta al señor Procurador del Congreso. Su planteamiento básicamente es que aquí habría operado la sustracción de la materia, ¿no es cierto? Porque ya ocurrieron los retiros. En la eventualidad, o sea, pero como existe otra ley que está vigente y que permite el retiro hasta el 30%, ¿no es cierto? ¿No? Y hay similitud el contenido de estas leyes. En este caso, si hubiese un pronunciamiento sobre esta segunda ley que está vigente en este momento, ya no operaría la sustracción de la materia, ¿no? No, o sea, le pregunto para que usted... Gracias. Tendríamos que esperar, como usted ha señalado, que algún sujeto legitimado por la Constitución presente interponga una demanda de inconstitucionalidad contra esa norma, ¿no? Y en esa oportunidad, pues, el Congreso, a través de mi persona, expondría los argumentos pertinentes, ¿no? No podría yo adelantarme a hablar de esa norma porque estoy legitimado para defender al Congreso en la Ley 31.192. Esa sería mi respuesta, por su intermedio, señor presidente, al señor magistrado. Gracias, doctor. Nada más, presidente. Presidente, sí, yo tengo algunas preguntas sobre este caso con el propósito de entender las posiciones de las partes. Las preguntas que voy a formular no pretenden adelantar una opinión, por si acaso hago esa precisión, lo que quiero es entender con claridad la posición de las partes. Una primera pregunta para la parte demandante, a propósito de la legislación anterior a aquella que nos ocupa, cuando ustedes refieren a la presumible inconstitucionalidad de aquella reforma legal que permitió los retiros del 95%. Quisiera que me precisen porque en esa ocasión entiendo que no había el requisito de la edad, sino el requisito era alcanzar un nivel en el fondo que permitiera el retiro. Es decir, si se llegaba, y por eso muchas personas tomaron préstamos para llegar a ese porcentaje que permitía asegurar un nivel mínimo de pensión de acuerdo a la legislación de las AFPs. Es decir, el único requisito fue ese, no había un requisito de edad. Y no pretendo con eso advertir un error, sino simplemente quisiera subrayar el elemento del efecto sobre la sostenibilidad. Ya esa legislación, dentro de la lógica que usted ha señalado, que no tenía el requisito de la edad, ojo, estaba generando, digamos, el argumento de la no sostenibilidad. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? Ok. De acuerdo. Gracias. Ahora, quisiera preguntarle al abogado de la parte demandada. Quiero entender el concepto de la sustracción de la materia que se ha comentado, en el sentido de que, como ya venció el plazo para efectuar los retiros, ya esta ley no produce ningún efecto, ¿no? Y por lo tanto estaríamos frente a una sustracción de la materia. Bueno, el argumento que tenemos en la demanda es que estos retiros, por lo que se está diciendo ahora, y los retiros anteriores, están generando efectos hoy, mañana y pasado respecto de la sostenibilidad financiera del sistema. Entonces, quisiera entender, usted señala que no existen esos efectos. Por su intermedio, señor presidente, es que cuando hablamos de sustracción de la materia no nos referimos precisamente a los efectos que se puedan dar en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito cultural de las normas, porque definitivamente creo que todas las leyes, en definitiva,
van a desplegar sus efectos en el futuro, ¿no? Se entiende la figura de la sustracción de la materia más con la aplicabilidad de la ley. La aplicabilidad de la ley está relacionada con eso, ¿no? Dice, la carencia de vigencia o la vigencia está relacionada con la aplicabilidad de la norma. A eso se refiere, ¿no? Con desplegar sus efectos, con ser aplicable. A eso se refiere. Pero si digamos, lo que estamos escuchando en la argumentación es, miren, existe un deber en la Constitución de asegurar un sistema previsional, público o privado. Ese es el argumento, ¿ok? Entonces, en este momento, en esa tesis, la posibilidad del retiro, que ha concluido, ya le está generando, es lo que se ha dicho en la demanda, efectos a terceros, que son el resto de pensionistas, que, digamos, están perdiendo la oportunidad de que las AFPs hagan inversiones que tengan una rentabilidad mayor, que será menor debido a estos retiros continuos, digamos, esa es la tesis. Hoy se están produciendo efectos económicos frente a este deber en la Constitución de asegurar la sostenibilidad del sistema provisional de las AFPs. Ese es el argumento. No me refiero a argumentos culturales, sociales, ideológicos, etcétera, políticos, sino al elemento patrimonial que se está produciendo sobre los terceros. Ese es el argumento. Para usted, esa situación definitivamente digamos, permite, a pesar de que está ocurriendo, permite sustraernos de la materia. Ese es. Como le vuelvo a reiterar, cuando se habla de la sustracción de la materia en este tipo de normas, tanto de las normas derogadas como las normas de vigencia temporal limitada, se está hablando de la aplicabilidad de la norma. O sea, el tribunal tendría que pronunciarse en la medida de que esa ley derogada o con una vigencia temporal limitada resulte aplicable a hechos, situaciones, a relaciones jurídicas que se dieron durante la vigencia de la misma, que no es el caso. A eso se refiere la sustracción de la materia, ¿no? Y además, me ha parecido ver también que se está mezclando aquí un juicio de conveniencia y oportunidad, ¿no? Porque definitivamente en un proceso de inconstitucionalidad lo que se hace es un juicio de constitucionalidad, que quiere decir control abstracto de la Constitución, de puro derecho, ¿no? No de oportunidad o de conveniencia, si es conveniente o no, si es oportuno, no, eso no se hace, eso no forma parte de un juicio de inconstitucionalidad a cargo de este tribunal, sino cotejar la norma objeto de control con la Constitución. Eso sería mi respuesta por su intervención. Permítame, simplemente para agotar nuestra reflexión sobre ese punto, digamos, si la Constitución ordena un sistema previsional sostenible, tutela un sistema previsional sostenible como el de las AFPs, y nosotros observamos que este sistema, lo voy a decir en condicional, empieza a ser afectado por una serie de acciones del legislador, digamos desde la hipótesis, ¿no corresponde hacer un control constitucional? Por su intermedio, señor presidente, yo, aunque suene repetitivo, me voy a mantener en el planteamiento que ha expuesto el Congreso, la contestación de la demanda, ¿no? O sea, nosotros nos estamos ciñendo a la jurisprudencia del tribunal y sobre esa base no cabría un pronunciamiento sobre el fondo, ¿no? Y en consecuencia, pues, esta ley impugnada, la demanda sobre la ley impugnada tendría que ser declarada por sustracción de la materia, ¿no? Evidentemente podrían generarse una serie de discusiones sobre la idoneidad de los sistemas de pensiones, sea el público o privado, ¿no? Pero me estoy refiriendo a los efectos, ¿no? O sea, la tesis es, los efectos son continuos. Esta ley que permitió retiros y las anteriores, hoy están produciendo un efecto, ¿no? Sí. Un efecto, digamos, económico, producto de esta legislación. Sí, pero, ahí están los efectos. Sí, por supuesto, pero es que lo que sucede es que cuando nosotros hablamos de la sustracción de la materia, no nos estamos refiriendo a ese tipo de efectos, ¿no? Sino estamos refiriendo a la aplicabilidad de la norma. ¿En qué medida la norma puede resultar aplicable? ¿Para qué? Porque si resulta aplicable, el Tribunal Constitucional tendría que pronunciarse sobre el fondo y, de ser el caso, declararla inconstitucional para que no se aplique. A eso se refiere la institución de la sustracción de la materia. Okay, entiendo su argumento. Ahora, si me permite ir al fondo,
no sé, está en su derecho, por supuesto, estamos en un informe oral de decirme que no va a entrar al fondo, en fin, si entráramos al fondo, o sea, y nos, digamos, ¿considera su defensa, que la sostenibilidad de los sistemas previsionales tiene una tutela constitucional? Con todo respeto, por su intermedio, señor presidente, entraría yo al fondo del asunto si es que la norma todavía continuara desplegando sus efectos, pero como nuestra tesis no es esa, sino que ya no despliega sus efectos, no podría pronunciarme en ese sentido. Muy bien, muy bien. Bueno, no tengo más preguntas al respecto, señor presidente. No sé si la parte demandante quisiera comentar las preguntas que he formulado, porque me interesaría conocer esa opinión. Señor magistrado, no es una pregunta, pero quiero recalcar que respecto al artículo 106, relativo a la supuesta sustracción de la materia, cuando en el último párrafo dice que el pronunciamiento que emite el tribunal no puede excederse a las normas que sustituyeron, la 31478 sustituyó a la 3192 en lo sustantivo, a las cuestionadas en la demanda, ¿no? Salvo que sean sustancialmente, y aquí no solo es sustancial, sino hasta formalmente, idénticas a aquellas. O sea, la 31478 es idéntica a la 31192. Eso es suficiente. Por otro lado, señores magistrados, el artículo 3 de la Ley Orgánica de este Tribunal Constitucional establece lo que en la doctrina se conoce como el competence constitucional. El tribunal resuelve de oficio su falta de competencia o de atribuciones. Son ustedes los que tienen que determinar si en este caso van o no al fondo del asunto, ante situaciones exactamente idénticas, de transgresión flagrante de la Constitución, sobre las que el Congreso no ha dicho absolutamente nada y ha ido por un aspecto eminente procesalista, que en materia constitucional no es válida. Y quiero recordarles, señores magistrados, como dijo Herbert Kruger, destacado profesor de Derecho Internacional y Constitucional alemán, profesor de la Universidad de Hamburgo, ¿no?, que antiguamente los derechos fundamentales valían en el ámbito de las leyes. Hoy en día, en el Estado constitucional, democrático y social de derecho que ustedes garantizan, ¿no?, las leyes valen en el ámbito de los derechos fundamentales. Y aquí estamos hablando de derechos fundamentales. Yo confío que esta demanda va a ser declarada fundada. Gracias, señor magistrado. Sí, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, se insiste en tocar el tema de que la ley que ahora se encuentra en vigencia es absolutamente, tiene el mismo texto que la ley que está siendo impugnada, ¿no? Pero yo quiero reiterar, señor presidente, que el pronunciamiento del tribunal al que se refiere el segundo párrafo del artículo 106 está supeditado a que en el proceso de inconstitucionalidad el tribunal emite un pronunciamiento de fondo. Y nosotros hemos sustentado en este proceso, a través de la contestación de la demanda y en este informe oral, que no se podría emitir un pronunciamiento de fondo. Y respecto a los requisitos de carácter procesal, a nivel constitucional, ya que estamos hablando ya en materia constitucional, es sabido que el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, es un derecho de configuración legal que establecen requisitos. Y, digamos, ¿cómo tendrían que ser esos requisitos? Idóneos, necesarios, proporcionales. Superar un test de proporcionalidad, ¿no? Eso sí, para saber si es que esas limitaciones que se están estableciendo al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva resulta constitucional, ¿no? Pero eso viene siendo otro tema. Lo importante es que existen limitaciones. Existen limitaciones. Porque con el argumento, pues, que una ley es inconstitucional y nos vamos a los requisitos que se establecen, por ejemplo, la prescripción, alguien podría decir, mira, se pasó 6 años y un día
pero fue un día. Pero como la ley es inconstitucional y está atentando contra los derechos, ¿no? El Tribunal Constitucional nunca ha hecho ni por asomo un razonamiento de ese tipo. ¿Por qué? Porque hay requisitos. Hay requisitos. Evidentemente el Tribunal Constitucional en esta oportunidad estaría en su derecho en cambiar su jurisprudencia y lo acataremos y lo leeremos con mucha atención para un futuro caso. Pero así como están las cosas, esta demanda debe ser declarada improcedente por sustracción de la materia. Eso sería todo, señor presidente. O si me permite, presidente, solamente doctor, digamos, usted nos está diciendo, y subrayo nuevamente, no estoy adelantando una opinión, quiero terminar de comprender que, digamos, ante el eventual incumplimiento de un formalismo, si nosotros hoy tuviéramos claramente, si compartiéramos hipotéticamente, que hay un problema constitucional con la legislación previsional, bueno, no lo veríamos, no entraríamos al fondo. Pues su defensa se está centrando en la cuestión procesal, no está entrando al fondo cuando, digamos, uno podría decir, bueno, la situación es tan grave que hay que entrar al fondo. Y sin embargo, su defensa, y con todo respeto, no es un comentario, no entramos, nos quedamos en la parte procesal. Bien, por su intermedio, señor presidente. Bueno, mi respuesta a esa pregunta es muy simple, ¿no? La posición que ha planteado el Congreso de la República es sobre la base de la jurisprudencia emitida hasta el momento por el Tribunal Constitucional. Eso no quiere decir que el Tribunal Constitucional esté facultado, legitimado para cambiar esa jurisprudencia. De pronto dicen que, bueno, en el caso pues que una norma de vigencia temporal limitada, que ya no surte efectos, que no es de materia penal y tributaria, puede ser revisada por los argumentos que usted seguramente pueden exponer. La jurisprudencia puede variar, ¿no? Yo simplemente la posición que traigo para la defensa del Congreso de la República es sobre la base de la jurisprudencia existente hasta el momento. Si se pregunta, ¿el tribunal lo podría? Por supuesto que podría, ¿no? Cambiando su jurisprudencia y, bueno, estaremos atentos si es que sucede eso, ¿no? Esa sería mi respuesta, por su intermedio, señor presidente. Gracias. Presidente. Tiene el uso de la palabra el magistrado Helger Domínguez. Gracias, presidente. Para la parte demandante, estamos hablando de una ley de tiempos cortos de eficacia por su objeto. Y ustedes sí lo han planteado, estoy señalando hechos. Ustedes sí han planteado esta demanda cuando estaba vigente esa ley. Esa ley es de mayo de 2021 y ustedes interpusieron su demanda en junio. Y el Congreso, por estrategia, contesta en septiembre, cuando ya la ley no está vigente. Son estrategias. La pregunta, ustedes han invocado el artículo constitucional 12, ¿correcto? Pero también ese artículo en su segundo párrafo establece que una ley puede reglamentar, ¿sí?, ese artículo. Entonces, bajo esa lógica, el Congreso puede expedir una ley y reglamentar, limitar esa intangibilidad. Quiero entender que eso, por eso es la pregunta que viene a continuación, quiero entender que eso no es el quid del asunto, sino es la proporcionalidad de la ley. Es decir, si es razonable esta ley en cuanto a su contenido. O sea, nadie discute que el Congreso tiene entre una de sus funciones no solo la de representación, sino también el de legislar. Sí lo puede hacer. Puede limitar lo que se refiere a los fondos y las reservas de la Seguridad Social, que son intangibles. Sí lo puede hacer. Debo entender que lo que ustedes están cuestionando es la razonabilidad de esa ley. ¿Así es? Esa es mi pregunta. Gracias. Estamos cuestionando, señor magistrado, la constitucionalidad de esta ley, que obviamente ha sido el resultado
de una facultad legislativa que le reconoce la Constitución al Parlamento de la República, pero sin respetar el principio de corrección funcional, porque esa función legislativa la debe hacer dentro del orden constitucional. El Congreso no puede legislar, por más que sea poder legislativo, al margen de la Constitución o contra la Constitución, como lo ha hecho en este caso. Es evidente. Nadie niega que el Congreso de la República, máxime, señor magistrado, que el Congreso de la República ha desconocido en su proceso legislativo interno todas las opiniones contrarias a este proyecto expedidos por el Poder Ejecutivo, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, que se oponían y advertían de las consecuencias negativas de este proyecto. Ha persistido con una idea eminentemente populista, amparado en una emergencia, sí, una emergencia que debía haber satisfecho en todas sus consecuencias el Estado, con los recursos del Estado, y no echando la mano al bolsillo del sistema previsional, como lo han hecho en otras oportunidades. Esto es lo irregular. Ahí está precisamente la inconstitucionalidad. Nadie niega que había sectores de la población que tenían que ser atendidos. Se dictaron 2 decretos de urgencia apenas empezó la pandemia. Está bien, eran sumas pequeñas, en fin, no se interpuso una acción de inconstitucionalidad que podría haberse interpuesto. Pero cuando esto es reiterado y con una línea de tiempos como la que he demostrado, ¿no?, que empieza el 2 de abril del 2020 y ahora con la 31478, que es la última que se ha promulgado, incluso, señores, la ley 31992 fue observada por el Ejecutivo y pese a esa observación el Congreso insistió y aprobó la ley tal como la habían aprobado, con opiniones desfavorables del Banco Central, de la Superintendencia de Banco y Seguros, del Ministerio de Economía y Finanzas. De tal manera que la facultad legislativa del Congreso, en un Estado constitucional, democrático y social de derecho, está limitada. Ya no estamos en un Estado legal de derecho, donde el Parlamento era el primer poder del Estado. No, señores, ahora incluso la clasificación tripartita de Ejecutivo, Legislativo y Judicial ha quedado obsoleta, porque existen instituciones autónomas como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Junta Nacional de Justicia, que son poderes del Estado, con autonomía para ejercer control a los distintos órganos del Estado. Ya no se puede hacer lo que le da la gana al Congreso de la República. Y ustedes, que como lo he dicho, están prácticamente en la responsabilidad de controlar al Congreso en actos legislativos que excedan a sus facultades, como en este caso, están haciendo las veces de un Senado que se reclama, pero que no sustituye al Tribunal Constitucional. De tal manera que esa es la gran responsabilidad que tiene el Tribunal Constitucional, de poner las cosas como las ha puesto en varias oportunidades en su sitio. Y yo estoy seguro que este tribunal lo va a hacer oportunamente. Doctor Urriola, está adicionando algunos temas al debate, porque entiendo que lo que se decía inicialmente... Señor magistrado, le rogaría que suba un poquito... A ver, ¿me escucha ahí? Sí, ahora sí. O si no, apago. No, un poquito más al micro porque... Ya. Sí, estoy con un problema auditivo por una gripe que me ha afectado el oído. No se preocupe. Usted está adicionando algunos temas al debate, porque el debate puntual era si es que el Congreso, a través de esta ley, estaba afectando la intangibilidad, que se entiende como que si fuera un derecho de las AFP, sino no del trabajador, porque el trabajador no puede disponer, no es dueño de su plata. El dueño es la AFP, y el trabajador tiene que esperar a tener 60 años para que recién disponga de su plata, porque no puede disponer en situaciones de emergencia. Pero bueno, ese es un debate. Ahora usted está argumentando otro debate, otro tema, ¿no? En otras palabras, que hay informes técnicos del BCR, del MEF, etcétera. Pero esos informes alegan que hay acá violación de algún derecho. No, señor magistrado, no, está confundiendo mi intervención.
Yo he dicho que en el proceso legislativo... Sí, en el proceso legislativo, doctor, cuando hay informes, los informes alegan que con la ley que ha dado el Congreso se violan derechos fundamentales. Sí. Dice que se Sí. Muy bien. Si se violan derechos... ¿Quiere usted que lo Adelante. muestre? Dictamen. Don opiniones del Banco Central de Economía y Finanzas. Aquí está. Todos. Y ustedes tienen oportunidad porque están en el expediente que hemos presentado. Y lo que ocurre, están las opiniones contrarias de Economía y Finanzas, correcto, doctor. Vamos a... Banco Central de Reserva, Superintendencia de Banca y Seguros. Correcto. Pero básicamente, también he leído esos informes, están hablando de esencialmente la afectación económica de las inversiones. No. Si lo dice, doctor. No. El Ministerio de Economía y Finanzas dice que básicamente con esto lo que se está afectando es esencialmente que la capitalización, la inversión, etcétera, de los aportes, finalmente se corren el riesgo de ser menoscabadas, como un universo de fondos que la AFP tiene que administrar. Porque la AFP es especulativa. Agarra el fondo, agarra la plata y lo coloca en un fondo. ¿Ok? Entonces, básicamente, para poder entender la afectación, porque en todo caso, si es que se habla de un derecho fundamental, y este es básicamente donde yo quiero arribar, estamos hablando de un derecho fundamental, ¿no? En el caso concreto de un derecho fundamental hay un interés subjetivo de un ciudadano, no de la AFP, sino del aportante. Y con esto termino. Y ocurre que los aportantes, en la mayoría, han estado a favor de liberar su aporte y de poder utilizarlo. O sea, ha sido casi unánime la aceptación ciudadana a esta liberación de aporte, que no es absoluta, es un pequeño aporte. María, yo ahí me hago una pregunta, ¿no? O sea, si el Colegio de Abogados del Lima Sur interviene en esta audiencia y por la afectación de derechos, imagino que está interviniendo en esa entidad ya no para un control normativo sobre la inconstitucionalidad abstracta de la norma, sino está representando a millones o a miles de pensionistas que están en contra del monstruo que ha creado el Congreso. Pero así como nosotros podemos ver los reportes que ustedes han señalado, también vemos reportes que sí ha habido una aceptación ciudadana a utilizar en estas circunstancias su fondo de pensiones. Señor magistrado, yo estoy aquí presente en esta audiencia y defendiendo esta causa porque precisamente soy un afectado como miles de ciudadanos afectados no solamente en su fondo, sino en la pensión efectiva, que es la única pensión que yo tengo del sistema privado de pensiones. Y sé cómo me ha afectado, puedo decirle cifras. Y yo creo que el Colegio de Abogados de Lima Sur ha actuado como deben actuar todos los colegios de abogados en resguardo del orden constitucional, porque como instituciones públicas de orden interno, como los reconoce la ley, están obligados por estatutos a defender el orden constitucional. Y en cumplimiento de ese deber, el Colegio de Abogados de Lima Sur ha presentado la demanda. Y le voy a decir que hay el sector de ciudadanos que han aplaudido esta medida por una situación de necesidad, pero por una absoluta ignorancia del daño que se están haciendo a futuro. Porque a futuro no van a tener, cuando venga el riesgo de vejez, con qué sustentarse. Y ese es el gran problema. Y cuando usted refiere de que las opiniones técnicas del Banco Central de Reserva, de la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no?, y del Ministerio de Economía y Finanzas hablan de los efectos económicos, por supuesto que tienen que haber hecho eso. No podían dejar de hacerlo, porque además de las transgresiones de los artículos 7, 9, 11, 12 de la Constitución y de la primera disposición transitoria y final de la Constitución, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central están en la responsabilidad de ver los efectos que esto en la economía va a causar, cosa que no lo ha hecho el Congreso en algo que es obligatorio. El artículo 75 del reglamento del Congreso le obliga a los congresistas a sustentar sus proyectos en la exposición de motivos bajo un análisis de costo-beneficio. ¿Y sabe usted qué encuentra usted en estos dictámenes o en estos proyectos de ley?
como sustentación de costo-beneficio de que esto no le va a irrogar ningún gasto al Estado, cuando el análisis de costo-beneficio que se debe hacer obligadamente son los efectos económicos que tiene para la economía, para la sociedad, y uno de los efectos para la sociedad en el futuro es que cuando lleguen a la vejez y no tengan con qué sustentarse, no creo que el Estado les dé el apoyo que ahora tan diligentemente los congresistas creen que haberles dado ante una situación de emergencia que es pasajera. Eso no lo encuentra usted en los dictámenes, y los va usted a ver y los va usted a comprobar. Por eso es tan importante que se revisen las opiniones del Banco Central de Reserva, del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Superintendencia. Disculpe, solamente para precisar que a mí me parecen muy importantes los informes del Poder Ejecutivo, pero no estamos hablando acá del tema económico propiamente dicho, sino de la impugnación de una norma, supuestamente porque afecta a un derecho fundamental. Entonces, por eso le preguntaba si es que los informes que correctamente pueden informar sobre la afectación económica, etcétera, que es legítimamente que el gobierno pueda formular sus aportes, estaban ligadas esencialmente a que aquí, con la opción del legislador, ¿no?, se estaba afectando un derecho fundamental o era una afectación al sistema económico, etcétera, que ya sería otro asunto. Y como ustedes están viniendo en representación de un colegio de abogados para poder alegar la vulneración de un derecho fundamental, esa era mi preocupación, si es que aquí había una lesión de un derecho fundamental. Entonces, si es que ustedes representan a los usuarios, a los trabajadores, pero ocurre, y esa era mi interrogante, ocurre que los trabajadores han reconocido esta norma y la han utilizado, tan es así que gran parte la ha utilizado o la ha empleado, y en todo caso la afectación finalmente es a la facultad que tiene cada usuario de disponer o no. No le va a afectar a usted, señor abogado, si es que usted decide no retirar su aporte y mantener su aporte dentro del sistema, salvo que me diga que no, que el FP no va a poder generar una inversión, entonces ya estaríamos desnaturalizando la esencia misma del proceso. Entonces estamos preocupados en que el FP no puede invertir. No, estamos preocupados en la intangibilidad. La intangibilidad lo hace y lo decide cada uno. Usted decide si es que retira o no su aporte. Entonces, si es que hay ese margen, entonces es por eso que, entrando al fondo, porque también el doctor Llanos habla de algo que es certero, y ahí podríamos discutir sobre los límites del Tribunal Constitucional, que tampoco no somos un poder constituyente, ni somos un poder absoluto. Tenemos que sujetarnos al orden constitucional. Por lo tanto, es una norma derogada, es una norma inexistente. Pero como usted y la defensa la alegación está persistiendo en la importancia del pronunciamiento, le vuelvo a reiterar estos reparos que básicamente están en el objeto planteado por la demanda, violación de un derecho fundamental. Ese es el punto. Pero la intangibilidad de los fondos tiene que ver mucho con la masa monetaria que maneja la AFP, porque es la responsable de hacer las inversiones. Entre mayor masa monetaria, obviamente el rendimiento es mayor, y ese rendimiento mayor se va a reflejar en las cuentas individuales de capitalización. Pero si usted le empieza a quitar masa monetaria al fondo total que manejan los fondos, y además lo obliga a tener que hacer retiros y a tener que vender bonos y las inversiones, recuperar inversiones para dar liquidez y hacer la devolución, está usted afectando las cuentas individuales de capitalización. Y así de sencillo. La gente que se ha contentado porque ha atendido una emergencia con estos retiros, por supuesto que va a estar de acuerdo, pero hay que tener en cuenta, señor magistrado, que lamentablemente, pues, en esas situaciones de emergencia uno no piensa en el futuro. Las consecuencias van a ser a futuro y ustedes están obligados a hacer cumplir la Constitución en previsión de las consecuencias que esta medida puede generar a la sociedad peruana. Sí, la tiene. Sí. Presidente, hemos escuchado aquí algunos aspectos que no están planteados en la demanda, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado del procedimiento legislativo, y si se consideraba, pues, que había existido alguna vulneración, alguna inconstitucionalidad en el procedimiento legislativo, se hubiera planteado una inconstitucionalidad por la forma, lo cual no se ha hecho, ¿no? Yo entiendo que en el fragor del debate se pueden decir cosas, pero no podemos afirmar, pues, que el Congreso de la República en el presente caso ha hecho lo que le ha dado la gana, ¿no? Porque aprobó por insistencia una norma. La Constitución establece expresamente
que la insistencia es una potestad del Congreso de la República ante la observación del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, que quede claro eso, porque finalmente el Congreso ha actuado dentro del marco de la Constitución y el reglamento, ¿no? Que no se esté de acuerdo con el contenido de la norma, eso es aceptable, ¿no? Y que sea cuestionada en su constitucionalidad ante el tribunal también, ¿no? Pero no podríamos tener esas afirmaciones, señor presidente. Eso sería todo. Gracias.